Hola a todos, buenas rutas, sean bienvenidos a un capítulo más, pero no cualquier capítulo. ¡Wow! Hoy día tenemos esta Honda CB650R, uno de los pocos unicornios de 4 cilindros que quedan en el mercado. Y esta moto es del gran Felipe. Felipe, muchas gracias por traerla aquí al canal y él nos va a estar contando lo bueno y lo malo, su experiencia. Un motor tetracilíndrico 650, consume porque lo necesita en realidad. Vamos a revisar el motor, el sonido, el panel y muchas otras cosas más, además de probarla. Uno puede pensar que estas motos son súper locas y en verdad lo son, o sea, miren. CB650R de Honda, todo aquí y ahora. Llegó la hora de probar esta belleza de moto. La verdad es que esta moto le tenía muchas ganas. La había visto hace rato. Ay. Y le tenía hartas ganas. La verdad es que esta moto le tenía hartas ganas. ¿Cómo suena esta? Oh, qué rica, weón. Esta moto es exquisita. Ahí con eso cierro la reseña. Chao, me voy para la casa. Oh, qué rica la moto, weón. La estética de esta moto es espectacular. O sea, quiero decirte que más que nada Honda, con su diseño como en retro, me gustó. Esto es como deportivo y ciudad a la vez. Por eso me convenció esta moto y la encuentro pero espectacular. Por donde pasa no pasa desapercibido, así que... Oye, tú me contaste el detallito de la pintura, que es un tono más opaco. Correcto, mira, yo quería un color brillante, entonces estaban solamente en color opaco. Pensé en el PPF, porque el PPF le da ese brillo y aparte a la vez protección. Yo no quería ponerle nada lo que sea de protecciones de plástico y cosas así. Espectacular, con una buena garantía y se instaló con un profesional. Con una estética neo retro café racer, así la denomina Honda. Oye, qué cómo suena esta moto. Este motor tetracilíndrico, 4 cilindros en línea, es súper icónico. El motor de esta moto es exquisito, o sea, nada que decir. O sea, yo compré esta moto pensando en tener una moto para rato. Qué mejor que Honda para poder tener este pedazo de motor. Yo quería algo de, no sé si como uso diario, yo quería algo más del día fin de semana, por ejemplo, o el día domingo, para salir a distraerme y todo el asunto. Pero con este motor me basta y me sobra, o sea, yo diría que más me sobra. No, me sobra demasiado. Y cada vez la voy conociendo más, cada vez me voy sintiendo más rico en la moto. Entonces, el motor de esta moto, que digamos, de este modelo en sí, es muy icónico también. Entonces, también está más que probado, está más que testeado y es un motor eterno. 4 cilindros marcan la diferencia. El aplome de la moto está pero increíble, así. La verdad es que tenía un poco de miedo a hacer esta reseña. Me tiritaban los cacahuates. Porque uno puede pensar que estas motos son súper locas y en verdad lo son, o sea, miren. En un segundo pega un acelerón brutal, pero al mismo tiempo no. Son bastante equilibradas, esa es la palabra
para un motor tetracilíndrico. El equilibrio es pero espectacular. El aplome de la moto está pero increíble. En cuanto a ergonomía, se siente una moto deportiva, se siente el espíritu deportivo. Recordemos que esta moto simplemente le sacaron el carenado a la antigua CB650R de 4 cilindros y la hicieron naked, o en este caso más Café Racer. Oh, esta moto está increíble, man. Felipe, qué buena tu moto, man. La sensación al ir arriba es bastante deportiva. Yo voy bastante inclinado hacia adelante y es porque la moto te lo pide, la verdad. No es porque yo solamente así lo quiera. El sonido de la moto es el sonido que te da un tetracilíndrico, o sea, es un sonido que tú, el que sabe de moto, donde te escuche va a saber qué moto es o qué motor es, pero son muy característicos estos motores en sí. Así que no, nada que decir, es una sinfonía para el que le gusta la moto. Nada por aquí, nada por allá. ¡Oh, la moto es súper rabiosa, cabrón! El sonido es bien particular porque Felipe le cambió la línea completa. Le puso otro escape. Porque por normativa estas motos igual las marcas las sacan con escapes que suenan súper poco. Pero si tienes 4 cilindros y la capacidad de que tu motor suene así, concuerdo con Felipe y hay que colocarle otro escape para que suene como tiene que sonar. Si esta moto tiene que sonar como tiene que sonar. La iluminación de esta moto no tengo nada que decir, o sea, tiene buen foco, que también fue lo primero que me fijé en una moto, porque también veo hartos reviews y vamos viendo cuál alumbra más, cuál alumbra menos. Esta, cuando la probé de noche, tiene un foco pero espectacular. Al momento del diseño que tiene, no tengo ningún problema, o sea, las altas son maravillosas. Y lo otro que no tengo ningún problema, o sea, el punto ciego, no te podría mentir si dijera que no veo bien. Así que espectacular. De noche ningún problema, de frente no molesta a la gente, a los autos, a nada. O sea, alumbra y hace su pega. La suspensión, bueno, al ser una moto un poquito pesada, digamos, y al ser también destinada como deportiva, es durita. Sí, para que no te puedo decir que sea blanda, es dura, pero pasable, o sea, tampoco que digamos que sea algo incómodo. Al contrario, sirve para que tenga mejor estabilidad, por eso tiene que ser más rígida. Oh, muy aplomada y si me preguntan, una moto así para ciudad podría ser, pero perfecta, perfecta. Lo que se siente aquí, esto está pero realmente espectacular, de una forma indescriptible. Los comandos de esto, bueno, los materiales de construcción que tiene Honda, o sea, lejos son buenos, o sea, no se ve que sea algo que esté suelto, que esté medio complicado. Lo que sí es como que la bocina me complica un poco porque he visto que todo lo tienen acá abajo, o sea, en las otras motos, y Honda como que lo tiene ahí como al revés. No sé qué pasó ahí, pero en sí los demás, los comandos de muy buena calidad, o sea, firmes. Freno, esta moto, frenazos tiene, nada que decir. Doble disco delantero, el trasero, seguridad al máximo. Para poder parar esta moto que agarra una velocidad increíble, hay que tener unos buenos frenos, nada que decir, muy bueno. El panel de esta moto es súper simple, o sea, se entiende a lo que uno necesite en el momento de andar en la moto. De noche se ve bien y de día se ve espectacular igual, o sea, no tengo problema y está muy bien distribuido lo que se necesita en la moto. Rendimiento, el rendimiento de esta moto
Yo creo que debe estar dando unos 20 kilómetros por litro, más o menos. Tampoco es algo que sea muy económico. Tú lo entenderás, o sea, un motor tetracilíndrico 650 consume porque lo necesita en realidad. Yo mido 1,65. Sí, 1,65. La pensé harto también, fui a probarla porque por foto, por video se ve espectacular. El miedo mío era ese, la altura, si llego bien, no llego bien, si la moto es muy pesada, si no es pesada. Y tienes que entender que esta es mi primera moto, imagínate, es mi primera moto, o sea, le dimos nomás, o sea, con toda la fe. 1,65, pero la moto es tan aplomada, o sea, si tú la dejas, la apoyas con una mano, tiene un equilibrio perfecto, o sea, son, si no, 205 kilos pesa esta moto, creo, aproximado, y se siente muy aplomado, o sea, paro en un semáforo o cualquier cosa y no tengo problema estar en puntita porque la moto ni se me carga ni para un lado ni para el otro. Así que en eso, los que son bajitos, no duden porque es muy rica. Y muy suavecita, como que no es necesario pensar que una moto así te va a estar tironeando o va a ser de más. Yo la siento muy amigable con el usuario. Oh, está brutal, cabrón. Por fin una de 4 cilindros en el canal. Ah, y ese es el otro. En esta temporada quiero que veamos las dos motos tetracilíndricas que hay en el mercado. Esta es la primera, la Honda CB 650R. Vamos a dar la vuelta aquí. Y la próxima será la Kawasaki ZX4RR, también de 4 cilindros. ¡Wow! Oh, esto está pero... Yo creo que tú no te imagináis lo que me alegraste en la tarde, weón. Oh, la moto, weón, rica, weón. Weón, o sea, yo creo que si hay motos que te cambian el ánimo, que te cambian el día a día, yo creo que una de estas lo es. Porque, weón, totalmente desestresado, weón. Mira, si tienes la posibilidad de comprar esta moto, ya sea con que juntó la plata, con un financiamiento, porque hasta el interés yo creo que vale la pena de esta moto, hay que hacerlo, o sea, atreverse a probar algo nuevo, no limitarse en el sentido de que te quieras comprar una moto porque van a pasar, no sé, un año y va a querer cambiar la moto, porque te quedó chica. Entonces mejor, si tienes la oportunidad de comprarte esta moto, obviamente que también para el uso que cada persona quiera, porque si quiere para el trabajo, para ir de vuelta en ciudad, claro que un motor de cilindrada baja, pero para disfrutar, para pasear, para salir a desestresarse, nada que decir, o sea, se las recomiendo al 1000%. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por ver. Díganme si quieren más tetracilíndrica en el canal. Pronto vamos a revisar la Kawasaki, que es otra moto que son las únicas dos en verdad que hoy día están jugando con estos 4 cilindros en línea. Felipe, muchas gracias a ti, muchas gracias por prestarnos aquí la motito, gracias por contarle a la gente tu experiencia. Y ustedes ya saben, pues, si les gustó este capítulo, comenta por qué te gustó. Si no te gustó, también déjalo ahí en los comentarios. Deja tu buen like, ese se agradece mucho. Y si este capítulo te voló la cabeza, ya sabes, suscríbete en el próximo.